es la primera videollamada de este año de Tugo después de la reconfiguración técnica. Y la vamos a hacer con alguien con quien yo quería charlar hace mucho tiempo, que tiene una combinación de elementos para analizar este momento del mundo que me parecen apasionantes. Por un lado hay una cosa que viene más de la intelectualidad y después algo de la práctica política, ¿no? De su experiencia, porque fue embajador en China. Estoy hablando de Sabino Vaca Narvaja. Sabino, gracias por atendernos un rato. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Nicolás? Muchas gracias de estar acá con ustedes. Un Y qué gusto. bueno ser el primero con este video. Sos el primero y creo que se está viendo y escuchando perfectamente, así que siempre te vamos ¿Me a... escuchan bien? Ah, qué bien. Perfecto, siempre te vamos a recordar con alegría, porque la parte técnica es muy importante. Sí, Bueno, gracias por tomarte un rato y un gusto. un A gusto. ver, hay mucho para preguntar. Supongo que lo principal que debería preguntarte es por el comunicado de ayer de la Embajada de China al respecto de la visita de Scott Bessent. Si querés, te pregunto por eso puntualmente y después vamos yendo a una cuestión más macro. Pero ayer hubo un comunicado que, si querés, yo lo describo brevemente, en donde la Embajada de China cuestiona al secretario del Tesoro de Estados Unidos que estuvo en la Argentina, que cuando vino se refirió en términos muy duros al acuerdo que Argentina tiene con China para el swap, esa facilitación de monedas para el intercambio comercial entre los dos países. Y básicamente lo que dijo es que China da ayudas, no me acuerdo exactamente la declaración de Bessent, pero era como una ayuda interesada que tenía Y fines condicionada. 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 A eso le Exacto. responde China, que claro, es una persona de otro país involucrándose en un vínculo que hay ya construido entre Argentina y China. ¿Qué lectura haces de esto? Bueno, primero, esto yo lo enmarco en la segunda etapa de Trump de guerra arancelaria, ¿no? Acuérdense que en la primera presidencia Trump inicia esta guerra de aranceles, que para mí tenía como lado oculto tratar de frenar el gran avance tecnológico que tenía China. Acuérdense 5G, tecnología de las comunicaciones, después tratar de frenarlo en los semiconductores Sí. y luego también con inteligencia artificial. En esta segunda etapa de Trump, a mi entender y a entender de varios analistas, Estados Unidos ya está en una etapa de mayor declive en términos comerciales, tecnológicos, incluso también logísticos. Acuérdense cuando Trump habla de Groenlandia, de Canadá, del Golfo de México y de Panamá, como que iba a anexar esos territorios, Sí. tiene que ver con tratar de controlar el esquema logístico. Acuérdense este puerto de Shanghái que inaugura Xi Jinping el año pasado en el marco de la PEC. Y el otro declive para mí también es el militar, porque en el conflicto de Rusia contra Ucrania, Rusia termina enfrentando a la OTAN, ¿no? Con todo el esquema financiero e incluso con la parte de armamentos. Y yo creo que con cierta lucidez Trump dice, no tenemos que ir al declive de lo único que tenemos hegemonía, que es el esquema monetario. O sea, el dólar hoy es la moneda internacional. Esto fue fijado después de la Segunda Guerra Mundial, en 1944, el famoso acuerdo de Bretton Woods, por el lugar donde se firma. Se crea el Banco Mundial, se crea el FMI y se impone el dólar como patrón de moneda global. Acuérdense que antes era el oro. Entonces, yo creo que con cierta lucidez, acuérdense que Trump dijo, voy a industrializar Estados Unidos, y vuelve con para mí, de nuevo, políticas equivocadas, porque la primera instancia falló, y con este esquema aparece de fondo el tema monetario, y lo podemos ver no solo en la declaración de Scott Bessent, sino también, acuérdense que Claver Carone, el responsable de Trump para América Latina, ya había dicho, hablado del tema del swap. Es más, él había dicho que si le daban el crédito, esta deuda del FMI, había que deshacerse del swap, ¿no? Uh-huh. Entonces acá, en esta visita rara del secretario del Tesoro, porque fue una visita sin hacer ningún anuncio, lo único que vino a hacer fue básicamente poner condiciones, lo que él estaba acusando de hacer a China. Y acá yo creo que viene un tema importante, porque si uno ve el comunicado de la Embajada China, desliza algo importante, desliza que sin la renovación del swap de estos 5.000 millones que usó Argentina como crédito en nuestro gobierno, no había este nuevo acuerdo con el FMI. Lo pone en el comunicado, como que el FMI pedía la renovación del swap. Entonces, acá tenemos lo que está pasando en Estados Unidos, que hay un esquema de contradicciones muy fuertes al interior de Estados Unidos. Acuérdense las grandes movilizaciones, porque, claro, si vos pones aranceles a un país que es un gran socio comercial de Estados Unidos, acuérdense que Estados Unidos tiene
a Canadá y a México como principales socios comerciales, y la primera potencia extrarregional es China, con el cual tiene muchísimo comercio de productos agropecuarios y le compra muchísimos productos tecnológicos. Entonces, este esquema arancelario de Trump, que ya va por el 130, 140%, lo que hace es frenar el esquema comercial porque es un esquema restrictivo. Y estaba pasando algo medio insólito e irónico, que el estadounidense, si quería comprar, por ejemplo, un componente ícono, que es un celular iPhone, le iba a salir el doble comprarlo en Estados Unidos que si lo compraba en China, claro, por este esquema de aranceles. Por eso Trump rápidamente retrocede el esquema de aranceles a los componentes eléctricos, porque acuérdense que en el proceso de Nixon, de lo que se llamó la diplomacia del ping-pong, con Kissinger de fondo, se armó un esquema muy fuerte de inversiones y de capital estadounidense, incluso de fábricas que se radicaron en China, porque en ese momento la mano de obra era muy barata en China y además ofrecía muchísimas ventajas impositivas. Así que, de alguna manera, en ese momento Estados Unidos lo tenía a China como aliado, ¿no? Ahora es lo que hace Estados Unidos siempre: cuando las reglas no le benefician a Estados Unidos, las rompe. Entonces Estados Unidos pasó de ser una potencia que esgrimía la globalización y promovía la internacionalización a ser una especie de desacople y a pedir que las empresas que se habían radicado de China vuelvan para Estados Unidos. Pero acá pasa algo de fondo, que es que las empresas que ya habían ido a China ya no solo producen más barato y ya no es la mano de obra el valor agregado, sino que ahora también empiezan a ver el mercado chino, porque China ya tiene 400 sectores medios altos, el doble que Estados Unidos, y son una gran maquinaria de consumo. Entonces, por ejemplo, en el momento antes de la primera presidencia de Trump, donde más vendía iPhone Apple era en China, y así te puedo nombrar Tesla y varias empresas. Entonces, cuando Trump pide repatriarlas para industrializar su país, las empresas le dicen: ni loco vuelvo a Estados Unidos, porque ahora acá tengo el doble de mercado, además de seguir teniendo estos beneficios impositivos, ya no la mano de obra, porque ahora China se fue ampliando el esquema tecnológico, desplazó en lo que es el sudeste asiático. Pero bueno, volviendo al esquema del swap, por eso yo creo que de fondo lo que está queriendo Estados Unidos es mantener la hegemonía, y por eso quiere desactivar. Acuérdense que el swap, no solo lo hizo China con Argentina, es un mecanismo para el proceso de internacionalizar el yuan. O sea, China, que se está convirtiendo en un actor ya de manufacturas, el más importante del mundo, incluso también de productos tecnológicos, empieza a decirle a la mayoría de los países: ¿por qué no comercian en mi moneda, que ya que somos socios comerciales tan fuertes, y sacamos el dólar, que es una especie de coloniaje? Y acá aparece un elemento, el primero de los más relevantes, que es que, acuérdense, cuando Rusia invade a Ucrania, Europa y Estados Unidos le empieza a hacer unas sanciones económicas muy fuertes, incluso bloquear cuentas bancarias, incluso bloquear lo que se llama el código de transferencia bancaria, que es el SWIFT. Y ahí los países emergentes dicen: che, si estos países usan un arma técnica, una herramienta bancaria como un arma política, ¿por qué después no lo puede hacer con nosotros? Y los países empiezan a discutir de intercambiar en sus propias monedas. Acuérdense la cumbre de los BRICS, el 2023 de Johannesburgo, Sudáfrica. Hay dos temas muy importantes de esa cumbre: ampliar los BRICS, donde se suma Argentina junto a otros 5 países, y el segundo tema, discutir el uso de monedas propias en el comercio. Hay una frase de Lula que dice: ¿por qué, si mi socio comercial primero es China, comerciamos en dólar, que no es de ninguno de nuestros dos países? Y ahí empieza, bueno, en la última cumbre de Kazán ya hablaban de la moneda de los BRICS digital, que es más fácil de implementar. Y en el medio pasó otra cosa, que cuando le bloquean a Rusia el código SWIFT y el esquema bancario, Rusia se fortalece, la economía de Rusia se fortalece. Entonces los países dicen: che, al final depender del dólar nos genera muchísimo más dependencia que si empezamos a trabajar y nos ahorramos muchos costos financieros. Y acá aparece China en el 2020 creando el yuan digital. Y este es un elemento muy importante, porque primero lo empieza a usar. Lo primero que hay que decir es que China prohíbe todas las monedas digitales, no virtuales, y habilita una respaldada por su banco central, que es el Banco Popular. Y empieza a usarlo con su población. Hoy es la moneda virtual más usada, por supuesto, por la gran población que tiene China, 1.440 millones de habitantes y gran mercado. Y después lo empieza a usar con los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, que son 10, y empieza a usar eso como esquema comercial. Y una semana antes de esta imposición planetaria de aranceles de Trump, se suman 6 países de Medio Oriente. Si vos sumás esos 10 países de las asociaciones del Sudeste Asiático, más los 6 países de Medio Oriente, estamos hablando del 38% de la economía mundial. Claro, ya tenés un bloque. Empezaron exactamente a usar. Esta es una disputa muy fuerte al dólar como sistema planetario, y entonces
pasó algo muy interesante. Empezaron a hacer las pruebas. Desde Hong Kong hicieron una gran transferencia a Abu Dhabi, la capital de Emiratos, y estamos hablando que para el código SWIFT se esperaba de 5 a 7 días. Esto se hizo en 7 segundos. Se ahorró Claro. 6 bancos de intermediarios y se ahorró un 98% de costos de comisión. Entonces, fíjense cómo esto es un cambio de paradigma muy fuerte y además Claro. se usa con tecnología blockchain, o sea que es lo más trazable y lo más seguro hoy del mundo, respaldado por los bancos centrales. Entonces acá, de nuevo, vuelvo al capítulo segundo arancelario de Trump. Lo que está pasando es que empieza a haber una región, una potencia, sobre todo China, que empieza a discutirle el corazón, yo creo que del esquema económico actual y del cual todavía mantiene cierta economía Estados Unidos, que es el dólar como patrón de intercambio internacional y también como esquema financiero. Acuérdense que hoy Estados Unidos tiene una gran deuda de las empresas, del Estado, de la familia, del Estado, y por eso vuelvo a la interna que tiene Estados Unidos con la Fed, porque así como Scott Bessent habla de esto, también Jerome Powell dice que este arancel loco que implementa Trump va a traer recesión y va a traer inflación, y Trump lo que quiere es que baje la tasa, y ahí hay una puja de poder muy fuerte, y bueno, y hubo muchísimas movilizaciones, porque el primer impacto es que la gente, de nuevo, no puede acceder a productos más baratos, con lo cual le descalabra toda la economía, incluso de Estados Unidos. Y Sabino, tengo preguntas sobre todo, pero supongo que voy a la cuestión más general que me interesa. Digamos, a veces es difícil desde Argentina percibir qué es lo que está pasando en ese otro mundo que de repente no se nos muestra tanto. Por eso siempre me resulta tan interesante escucharte. Y es lo que pasa cuando de repente uno ve esos taxis voladores, te entra como una noticia. El otro día vi a un streamer, no sé si lo viste, a Speed, que de repente que estuvo probando todas cosas y decías, es impresionante. Y la verdad es que, digo, vos venís hablando de esto que de repente está pasando en el mundo y cuando pasa, hay mucha gente que se sorprende porque dice, estaba este otro mundo, acá pasa, como, no es solo esto. Pero creo que la pregunta que tengo para hacerte a nivel geopolítico es evidente que uno ve un declive de Estados Unidos en su posición dominante. Ahora, si uno, y no solamente de Estados Unidos, ¿no? Porque si pensamos en el esquema de la posguerra, también la vida de los ciudadanos, no solo de Estados Unidos, sino de Europa, fue una vida de una calidad de vida altísima, yo diría de las más altas de la historia de la humanidad. Nosotros nos reímos si vemos a los españoles yéndose de tapas, ¿viste? A las 5 de la tarde, los viernes trabajando hasta el mediodía. Pues, ¿cómo puede ser? Y tienen el paro, el seguro. Y de repente, a ver, la sensación era que todo el resto del mundo de alguna manera estaba financiando eso. Estados Unidos estaba muy cómodo con la posición de ese nivel de vida y de comprar productos baratos del resto del mundo que tenían una calidad de vida más baja. Ahora, es interesante esto que contás vos, porque es una potencia China que de repente tuvo un cambio, que es lo más difícil de percibir, que es que eso que nos imaginamos como una pobreza total para una parte de la población, ya no es una pobreza total, sino que salen de la pobreza y de una manera planificada pasan a ser clase media, lo cual cambia absolutamente la composición social y ahora... ¿Vos cómo te imaginás que va a seguir esto de la guerra comercial? Porque mi pregunta es, yo históricamente nunca vi un imperio que caiga sin violencia, ¿no? Digamos, cuando uno se preocupa por una escalada hoy estamos hablando del comunicado sobre Scott Bessent diciendo eso, pero la verdad es que la situación en un momento... Digamos, uno dice, se están discutiendo cosas importantes, que es la calidad de vida de tu población, la distribución de poder global. ¿Qué te parece que puede pasar ahora con las tarifas y qué tan loco es pensar en una hipótesis de un conflicto más violento? Bueno, son muchas preguntas en una, pero voy a tratar de ser sintético. No, lo primero, están buenísimas. Lo primero con respecto a esto que decís, el choque disruptivo, porque hay tantos prejuicios, tanto desconocimiento de China, que cuando vos viajás para allá y ves el avance tecnológico, realmente es un choque muy fuerte y lo ves, como decís vos, los streamers que viajan, los periodistas incluso que viajan, porque uno tiene una imagen de eso que decís vos, de una China que anda en bicicleta, de campesino o de supermercado, o sea, y la verdad que son autos no tripulados, hay ciudades que le dicen las ciudades tecnológicas como Shenzhen y Hangzhou, que el 90% son autos eléctricos, que hay muchos autos no tripulados, tienen 75.000 kilómetros de trenes de alta velocidad que van a 450 kilómetros por hora y ahora están usando en líneas urbanas el tren Maglev, que levita
y va hasta 600 kilómetros por hora. Por eso estás hablando de un escenario del futuro donde ya usan la inteligencia artificial en los sistemas productivos, lo usan también en los noticieros, tienen como presentadores virtuales. Estamos hablando de un nivel de aplicación de la tecnología realmente. Ahí ya se puso preocupante, ¿eh? Cuando nos tocan a los periodistas, viste que ahí arranca todo el bardo. No, pero todos los procesos, es como, viste, Minority Report, viste, estamos en una fase ya de nivel de ciencia ficción, y la verdad que es impactante. Pero para volver a un poco las preguntas, lo primero que hay que hacer cuando uno analiza China y ve este proceso, sobre todo por esta preocupación que decís vos, vinculado al esquema hegemónico, es que China, y este es un punto importante, porque nosotros tenemos una mirada, viste, vos dijiste, el mayor estándar de la humanidad, Europa, y la verdad que nosotros siempre fijamos en Europa y si querés un poco en Estados Unidos, y la verdad que si vos ves la historia larga, acordate que China tiene 5.000 años de historia, China fue el centro del mundo durante 18 siglos. ¿Qué quiere decir esto? Que en el año 200 a.C., cuando la dinastía Qin genera el esquema, la fase imperial de China, porque acuérdense la guerra de los 6 reinos, era el emperador que tenía los soldados terracotas, que se entierra con los soldados terracota, en ese momento y hasta el 1911, que cae la dinastía ya Qin con NG, pasan 18 siglos y China representaba durante todo ese periodo del 35 al 40% de la economía global. Entonces, fíjense qué interesante. El centro del mundo económico fue China, o sea, ya tuvo una fase imperial mucho más consolidada. Y yo te pregunto ahora, ¿sabés cuánto representa hoy la economía de China en el mundo? 18%. Claro. Entonces, fíjense, todavía están lejos, y esta es la primera reflexión que hay que hacer para mirar China, para deconstruir este prejuicio que tenemos. Y en realidad el chino, cuando vos hablas, no se percibe como que está emergiendo un esquema hegemónico, sino que están volviendo a su orden natural. Claro. De nuevo, 18 siglos, siendo el centro del mundo económico, político, acuérdense de la ruta de la seda, incluso cultural. Claro, es el gran make China great again. Es la etapa de Economist, viste, con ironía, que, por supuesto, Trump lo que está haciendo es empujando a que China acelere todo ese proceso, porque en el marco China fue aprendiendo de la historia, está trabajando, como digo yo, con los países de la región, incluso se juntó con Japón, Corea del Sur, con Australia, está trabajando sobre los países que va, de alguna manera, desentendiéndose Estados Unidos, y ahora incluso se está acercando a Europa, ¿no? O sea, empieza una fase de repliegue de Estados Unidos y todo ese esquema lo toma China. Pero la diferencia es que China no tiene pretensiones hegemónicas, y acá es lo interesante para países como los nuestros, que estamos acostumbrados que vienen imperios y tenemos una especie de relación de dominación, ¿no? En detrimento de Argentina. Y acá ahora estamos en el peor de los mundos porque tenemos un presidente que, viste, como vos dijiste, si no caracterizás bien el escenario internacional y te diseñás una política de desarrollo propia, lo que haces es te quedás en el peor de los mundos, como estamos con Milei. Milei se subordinó políticamente a Estados Unidos, acuérdense que vota todo lo que dice Estados Unidos, incluso cuando le puso aranceles que perjudicaba la producción argentina, no se quejó, dijo vamos a aplicar las leyes a los aranceles de Trump, fue uno de los pocos países que no, o sea, casi manejándose como un súbdito. Pero tiene que renovar también, el swap, ¿no? Bueno, y también con China, acuérdense que él, al liberalizar la economía, también estás en un problema, porque destruís todo tu tejido industrial. Claro. Y la verdad que China no te impone un modelo de desarrollo por esta característica cultural, sino, por ejemplo, vos con Argentina y Brasil tiene China asociación y estrategia integral porque protegemos nuestro sector industrial. Con Chile tiene tratado de libre comercio, con Perú y con Ecuador tiene tratado de libre comercio. O sea, va armando en función de los intereses que se construyen de manera conjunta, a diferencia con Estados Unidos que te impone, condiciones. Pero, Sabino, ¿cuál sería la diferencia? ¿Qué mundo propone China? Si no es el mundo de hegemonía y de alineamiento total, como veíamos con Estados Unidos, que es lo que demandaba. ¿Qué mundo ves de...? Y hay que escuchar lo que está proponiendo en Naciones Unidas. Acuérdense que China fue un promotor para que se incorpore Argentina en los BRICS ampliados, porque China también es un país emergente. Otro de los catalizadores que vos describiste bien, que creo que también la guerra de Ucrania fue como una alerta, es que acuérdense la teoría de centro-periferia de Raúl Prebisch, que plantaba esta dependencia con los países centrales y uno pensaba que era una teoría vetusta, y sin embargo cuando aparece el conflicto de Ucrania aparece inflación en Europa, suben los precios de los alimentos, suben los precios de energía, o sea que al final los países emergentes teníamos mucho que ver, como decías vos, con la prosperidad de los países llamados centrales. Entonces, yo creo que es hora de que los emergentes empecemos a abrir los ojos y empecemos a discutir sobre nuestro desarrollo en función también de los intereses de nuestra población y diseñar estrategias. Por eso digo,
China está promoviendo un orden más multilateral, está generando y fortaleciendo los bancos orientados al sistema productivo, con el Banco de Desarrollo de los BRIC, que está Dilma Rousseff presidiéndolo, como el nuevo Banco Asiático de Inversión en Infraestructura que tiene sede en Beijing, y está discutiendo el esquema de la financiarización que tiene Estados Unidos y el desborde con respecto a esta especulación, que lo que te genera es una deuda que además te impone condiciones. Por eso yo creo que lo que dice Bessing, lo que dice Claver Carone, es exactamente lo contrario, ¿no? Dime qué detentas y te diré de qué adoleces. O sea, están claramente, es lo que ellos hacen, ¿no? Condicionar, endeudar los países, cuando China lo que hace, porque también acordate que el comunicado Bessing nombra África, Sí. Europa y Estados Unidos se retiraron de África, los dejaron librados a la suerte, incluso están poniéndoles barreras fuertes migratorias, y China lo que está haciendo es generando inversión. Y después, por supuesto, está en lo que hace cada Estado, porque una vez que vos caracterizás el orden internacional, tenés que tener un plan estratégico. O sea, Argentina, la verdad que aún hoy tiene muchos elementos positivos, porque hubo un plan quinquenal y medio que se desarrolló durante el peronismo, y acá fíjense este dato, China desarrolló 14 planes quinquenales, o sea, el activo que tiene China es la planificación. Claro. Y así como que primero recibía capitales por la mano de obra barata, después a las empresas le decía, perfecto, yo te doy estas condiciones, pero vos transferime tecnología y asociate con empresas locales. En el transcurso de 40 años, China pasó a ser una potencia industrial y ahora una potencia tecnológica, y es muy difícil que Trump lo resuelva con una planilla de Excel, y volvemos al espíritu, esto que no es un hegemón como el que estamos acostumbrados en otros tiempos, Claro, entiendo. porque China se percibe como un centro del mundo en sí mismo. Estamos hablando de un país muy grande, una población de 1.440 millones de habitantes, donde todos sus teóricos filosóficos, políticos, Confucio, Lao Tzu con el taoísmo, incluso Sun Tzu, todos la hipótesis más grave era la guerra interna, la guerra civil. Entonces fíjate que la muralla, el símbolo más fuerte de China, que es una muralla, es defensiva. China genera los fuegos artificiales para entretener a su población. Después Occidente lo transforma en un arma de guerra. O sea, en general la idiosincrasia de China no fue nunca invasiva ni invadir territorios, sino que era tan grande que necesitaba tener la cohesión y el control interno. Entonces, esa es la gran diferencia en esta etapa, que yo creo que si Argentina lo puede visualizar bien, sobre todo con Asia, podría tener en este momento de conflictividad también muchas oportunidades, porque el mercado que esté dejando China también es una oportunidad para Argentina, exporte más, el tema agropecuario, incluso el porte también. Argentina tiene mucha capacidad, como dije, industrial y tecnológica, le estamos exportando componentes nucleares, hay muchas áreas de economía del conocimiento donde podríamos trabajar muy fuerte en la parte comercial con China, ¿no? Ahora, este alineamiento de Milei o del gobierno de Milei con Estados Unidos, ¿te parece que puede ser problemático para el desarrollo del país? Pues la verdad que la conceptualización que vos estás haciendo no parece ser la conceptualización que tiene el gobierno ni en su discurso ni en su práctica, ¿no? Hay como esta idea de ser el mejor alumno de Estados Unidos. Hoy en día, es muy raro lo ¿qué que tan pasa importante es? Es muy raro lo que pasa con Milei, porque él está en las antípodas del pensamiento de Trump. O sea, Trump está haciendo, si yo fuese norteamericano, digo, perfecto, quiere industrializar. Creo que está eligiendo mal las herramientas, pero no está mal lo que pretende hacer, y fue el eslogan que lo llevó al poder y porque la gente lo votó por eso. Ahora, Milei en la filosofía es todo lo contrario. No quiere proteger su industria, no quiere hacer proteccionismo, quiere liberalizar a un extremo donde vengan a saquear los recursos de Argentina, como el régimen de las grandes inversiones. Entonces, está en las antípodas de Trump, pero tiene una admiración, digo, cultural y de subordinación, que además, dicho sea de paso, Trump no le gusta eso. Fíjense que Trump respeta a Claudia Sheinbaum, respeta a Putin, respeta incluso a Xi Jinping, están tratando de ir hacia una negociación, pero porque a él le gusta la gente que se le planta. Y tiene que ver esto con las relaciones humanas. Si vos te subordinás y te mostrás como un súbdito, obviamente te van a tratar peor. Entonces, la gente generalmente respeta a la persona que con altura se le discute, no tiene carácter. Fíjate Claudia Sheinbaum, que defendió su sistema industrial y los ciudadanos mexicanos. Al final, Trump habló muy bien de Claudia Sheinbaum, ¿no? Porque sí, es una mina con actitud. Y lo mismo con Putin. Él tiene una relación de respeto porque se le plantó. Fíjate cómo lo trató a Zelensky en la última reunión, ¿no? Y sí, lo de Milei creo que es un problema porque estamos rompiendo un montón de cuestiones que Argentina había logrado consolidar como políticas de Estados en el sistema de Naciones Unidas. Argentina tenía un estatus vinculado a su política de derechos humanos, vinculado a su política de lucha contra el cambio climático, vinculado a su política de reclamo de integridad territorial por nuestras Islas Malvinas, y la verdad que Milei está deshaciendo todo eso, retirándose, copiando a Estados Unidos y dejando a Argentina en un lugar
muy complicado porque la verdad que ya no era una cuestión solo de los gobiernos. La sociedad argentina, que tenemos este reclamo histórico por nuestras islas, al cambiar la postura como hizo Milei, de primero traerlo a Zelensky para su asunción y después cuando Trump dice que Zelensky es un dictador y dice que es un mal comediante, Milei vota con neutralidad con respecto a Ucrania, y cuando vos haces eso, sentás unas bases jurídicas muy complicadas, porque nosotros teníamos una coherencia de reclamar la integridad territorial y nosotros siempre estuvimos en contra de la invasión de Rusia porque está violando la integridad territorial de Ucrania. Incluso fíjate qué paradójico que China, que es un aliado muy fuerte de Rusia, en Naciones Unidas condenó siempre la invasión de Rusia y condenó y no reconoce la anexión de Crimea. ¿Pero por qué? Porque China tiene el mismo reclamo de integridad territorial que compartimos, porque ellos lo tienen con Taiwán, Claro. y ahí tenemos un punto de unión muy fuerte, y también un punto de unión porque ellos sufrieron, acuérdense, el colonialismo inglés, la guerra del opio, este siglo que les dije yo de declive de China, fíjense que ahora China tiene 18, representa el 18% de la economía, ellos le llaman el siglo de la humillación, que es el siglo de la caída de la dinastía Qing, donde tienen las invasiones de Inglaterra, donde acuérdense que le ocupa territorio, le ocupan Hong Kong, le ocupan también Macao, tienen la invasión japonesa, porque China participa en la Segunda Guerra Mundial, y todo ese proceso le llaman el siglo de la humillación, de un retroceso que lleva a China a representar el 5% de la economía global, y después cuando se crea la República Popular China, ya con el Partido Comunista, empieza, como dijiste vos, un periodo de desarrollo donde se implementan 14 planes quinquenales, donde se saca de la pobreza extrema a 800 millones de personas. Ese sí es el progreso nunca antes visto en la historia de la humanidad en un periodo tan corto. China ya no tiene pobreza estructural en el año 2021, que sería como para nosotros la indigencia, y por supuesto todavía le faltan un montón de cosas, pero están ellos planean, yo les dije que tienen 400 millones de sectores medios altos, planean duplicarlos en 10 años, o sea, llevarlos 800, y por eso yo creo que Trump está en problemas, porque no va a resolver con una planilla Excel. Adam Smith, que era un teórico economista, decía que la riqueza de las naciones no está en la capacidad de acumular, sino está en la capacidad de producir. Y lo que ha perdido Estados Unidos es la capacidad de producir porque todas sus fábricas se fueron a China y no quieren volver. Y ahora te diría un valor, yo complementaría lo de Adam Smith, también en el modo de producción, porque China ha metido mucha tecnología a los modos de producción. Yo les decía, problematizaba esto de que era como ciencia ficción. No solo hay fábricas automatizadas, sino que ya tenés la inteligencia artificial interactuando en los procesos productivos, incluso en algunas cuestiones en toma de decisiones, ¿no? Sabino, tengo un montón de preguntas. No sé si te puedo trasladar alguna de todas las que estamos teniendo en el chat. No sé, Sí, claro, Sofi, por favor. si tenés algunas que puedas ir... Yo leo varias y ustedes eligen, ¿les parece? Dale, porque, por ejemplo, preguntan, ¿entonces me pongo a comprar yuanes? Porque se empieza a pensar. Ok, consejos financieros. ¿La persona china promedio tiene mucho interés por la vida en Occidente o casi que es nulo? ¿En qué situaciones de guerra económica la salida parcial del cepo podría beneficiarnos de algún modo a Argentina? Otra pregunta. ¿Qué tan probable es que Estados Unidos obligue a Argentina a reducir o romper relaciones comerciales con China? Otra pregunta. ¿Puede Argentina volver a ingresar a los BRICS? Otra pregunta. Mira, voy con esas. Dale. Voy con eso. Mira, con respecto al tema financiero, voy a problematizar todo. El yuan ahora se está depreciando. ¿Qué quiere decir? Mira. Fíjense que nosotros tenemos 18 mil millones de dólares de reservas equivalentes en dólares del swap chino. Acuérdense esto que está criticando Besen, incluso Claver Carone. ¿Por qué está depreciando? Porque una de las herramientas para mejorar la competitividad, compensar exactamente es depreciar su moneda. Entonces yo no haría ahora inversiones en yuanes, y aparte a mí me gusta como argentino promover las inversiones productivas, ¿no? Que creo que es lo que nos va a sacar adelante, sacar esta mentalidad especulativa y volver a discutir cuestiones de producción. Genial. Después, yo lo que creo es que un dato importante, que es el as en la manga en esta escalada que tiene China, porque fíjense que China, con esto de paciencia estratégica, no escalaba tanto, y sin embargo en este periodo está escalando muy fuerte, está discursivamente, esta nota que manda la embajada. No era habitual que los chinos y la diplomacia sean tan agresivos. ¿Pero por qué ahora están haciendo así? Y porque están más plantados, como les dije yo, se consolidaron en la región, tienen una economía mucho más pujante, tienen vectores tecnológicos que le dan mucha espalda, y un elemento central. Aún hoy China es el principal tenedor de los bonos del Tesoro norteamericanos. ¿Qué quiere decir? Que si China decide mañana vender la mitad, para poner un número, colapsa la economía de Estados Unidos. Entonces, el as en la manga fuerte que tiene China hoy
es decirle, vos me querés complicar el comercio, perfecto, porque en algún punto, ¿cuánto representa? Si bien es el primer socio comercial, es el 14%. El otro 86% China comercia con la región. Y créeme que China, como son básicamente alimentos, puede buscarse alimentos en Brasil, bueno, si Argentina hiciese bien el trabajo, podría también con Argentina. Es fácil de buscar alimentos. Lo difícil es buscar lo que tiene China, que son productos tecnológicos, y fíjense que China le puso la barrera a las tierras raras, que son estos elementos, digamos, de minerales estratégicos para toda la parte tecnológica, y el 90% de la producción de estas tierras raras las tiene China. Entonces ahí sí, en el esquema tiene toda para mí las de perder en esta etapa en Estados Unidos. Y con respecto al cepo, yo creo que, por supuesto, mientras vos mejor tengas las condiciones económicas para que vengan a invertir empresas, van a venir más inversiones. Pero acá tiene un problema Milei, que en China el Estado sí es importante. Acuérdense, 14 planes quinquenales, sí, la política por encima de la economía, cuando tenés en Occidente corporaciones que tienen más pesos y más decisiones que los políticos, y esto es lo que creo que se está desmadrando en nuestros sistemas democráticos. Entonces yo creo que un error de Milei es pensar que la política no importaba en China. Entonces empezó a insultar a su presidente, empezó a insultar su sistema político, y eso por supuesto tiene consecuencias. Vos podés tener las mejores variables económicas, pero en China si ofendés al líder máximo, créeme que tiene implicancias económicas. Entonces claro, acá te reconvertiría supongo que la frase de Clinton. No es la economía acá, es la política. Te voy a la última pregunta porque siento que cubrimos bastante. Te digo lo que a mí me preocupa de China, que por ahí está interesante de charlar, que es China crece en todos estos años en base a un sistema político que yo no conceptualizaría, decime vos qué pensás, de democrático en los términos en los que nosotros lo pensamos. Es una planificación en base a un partido que puede, de hecho, planificar porque no tenés esta constante sucesión de... Si tenés continuidad, es un partido único que está en el tiempo. Claro, exacto. Ahora, bueno, eso a mí me tensiona en mi forma de lo que yo quiero para el mundo, digamos, la vida que quiero vivir. Claro, todo Occidente. Bueno, tal cual. ¿Qué ves en eso? Porque creo que el resto del mundo está empezando a ver que el modelo de China es exitoso y eso empieza a tensionar las democracias, como que, bueno, la democracia evidentemente puede llegar a ser un escollo en el desarrollo económico, ¿no? Yo creo que es al revés. Yo creo que lo que está tensionando las democracias es el mal funcionamiento de las democracias. Ok. O sea, lo que está... A ver, yo te lo pongo al revés. Cuando yo viví 4 años en China y lo que vi, que la gente... A la mayoría le importa poco la política. Ni siquiera le importa el Partido Comunista. Claro. Pero ¿qué pasa? Está cada vez mejor, hay progreso. Y en nuestros países estábamos cada vez peor. Entonces lo que pasó en Europa con este quilombo económico es que empezaron a empeorar las condiciones. Y esto es natural. Cuando vos estás, incluso con nuestro gobierno, nosotros terminamos con más pobres y más inflación. ¿Por qué vino Milei? Por resultado de malas políticas nuestras. Claro. Vos podés decir, sí, habían condiciones sí, está bien. Objetivamente, más pobres y más inflación. Entonces, primer elemento tiene más que ver con nuestras dinámicas que con esto de modelos. Porque la verdad que si vos te pones como juez a decir qué modelo es bueno en términos de cada país, vas a decir, no, Estados Unidos en realidad no es una democracia perfecta porque vota muy poca gente, no es obligatorio. En realidad, cuando hay más votantes, no gana, como fue el caso de Hillary Clinton, que sacó más votos y ganó Trump. El sistema del colegio electoral, qué tan representativo Si vas a Medio Oriente, bueno, ni hablar. O sea, si empezás a discutir cada sistema político, es muy complejo. Y después vos tenés que verlo en función de la perspectiva de desarrollo de cada comunidad. Por ejemplo, este es muy interesante para problematizar. China y la sociedad china percibe que el Partido Comunista fue el proceso más democratizador de su historia política. ¿Y por qué? Te estoy hablando de las dinastías. ¿Se votaba en las dinastías? No. ¿Se votaba cuando vino la República China con el Kuomintang? No. La primera vez que se votó fue en 1949 cuando se instauró el Partido Comunista China y, claro, obviamente se votó un partido único, no es nuestra democracia liberal con distintos partidos, es otro formato, pero la gente percibió que con primera vez en su historia, en comunas, en asambleas, en intendencias, en provincias, votaban representantes. De nuevo, no como la democracia liberal tradicional nuestra, pero hay que pensarlo también en función de la propia historia y yo les invito a ustedes a ir a China y ver que en realidad la adhesión que tiene el Partido Comunista es precisamente que le fue mejorando la vida. O sea, el chino promedio está mejor, su hijo está mejor, su nieto está mejor. O sea, hay un progreso y esto tiene que ver lo que digo, el gran desarrollo económico, la planificación. Entonces no perciba el Estado como algo malo, sino como algo que
le cede el poder al Estado porque realmente le resuelve las cuestiones estructurales y sobre todo le genera prosperidad. Y este es otro elemento, me parece, que nosotros no tenemos que copiar modelos políticos. Lo que tenemos que hacer es con nuestro sistema, que para mí, yo coincido con vos, de libertad de expresión, de distintos partidos, ¿cómo lo mejoramos? Porque acá lo que también nos está pasando, Nicolás, es que nuestros partidos políticos se transformaron en herramientas electorales. Sí. Discutimos candidatos, Sí. no discutimos proyectos, no discutimos programas, no discutimos doctrina. Entonces, cada vez que hacemos el proceso electoral y después no hay un plan estratégico y después nos preocupamos por qué algunos diputados votan no con el programa madre, porque no estamos discutiendo proyectos. Entonces, una vez que caracterizás de nuevo el orden internacional, Argentina debería darse, por lo menos, y esto habría que hacerlo con todos los partidos, discutir cuáles son los 3 o 5 o 4 sectores estratégicos donde deberíamos poner toda la voluntad. Y créeme, que yo que estudié mucho la relación con Asia y con China, Argentina debería tener un enorme ingreso de divisas, debería estar duplicando sus exportaciones, haciendo 2 o 3 cosas bien, Claro. con minería, con energía y vinculada a valor agregado, porque nosotros tenemos litio que se usa para la electromovilidad y también cobre. Te pongo un ejemplo, ¿sabes cuánto exporta Brasil, Perú y Chile y Argentina de minerales a China? Mira, Brasil en todo su volumen comercial, el 40% de lo que exporta es mineral, es hierro. Perú, el 89% de lo que exporta a China es mineral, es oro y plata. Y Chile, el 83% de lo que exporta es cobre. Y todos tienen superávit comercial con China. ¿Sabés cuánto exporta Argentina? Mirá, es 4%. Tenemos la misma cordillera que Chile. Entonces, ahí ya tenemos un elemento. Encima tenemos industria automotriz, la podríamos reconvertir. Ahora yo te pregunto, ¿qué político está discutiendo ejes de desarrollo? ¿Qué partidos nos están discutiendo? ¿Qué es lo que vos salís de estas condiciones? ¿Salís con esto? Con planes estratégicos, con políticas de largo plazo, con consenso en tus partidos políticos. No salís discutiendo quién es la figura que más mide. Ese yo creo que es la reflexión que tenemos que hacer, y yo creo que por la experiencia que tuve en China, vi que hay mucha complementariedad, que tenemos muchísimas cosas en común, más allá de la barrera de la distancia y del idioma. Sufrimos el esquema colonial, tenemos patrones, tenemos esto que les decía yo de la integridad territorial, digo, con Malvinas, hay muchas cuestiones en común que yo creo que podríamos desarrollarlo con todo Asia, y los BRICS, que fue otra de las preguntas, creo que es el elemento central. Claro. Nuestra complementariedad está con los emergentes, estamos hablando de, con los BRICS ampliados, países que pueden generar agendas globales en hidrocarburos, en minería, en desarrollo tecnológico, en el esquema farmacéutico, que hoy tienen un poder económico más grande que el grupo, que el G7, que son los países llamados desarrollados. O sea, un grupo de países emergentes que tienen tus mismos intereses, que está proponiendo un modelo de desarrollo distinto. Yo creo que esa es la reflexión del esquema internacional. Después no nos tenemos que casar con nadie, porque a nadie te pide que vos le sigas ni a China, ni a Estados Unidos, ni a Europa. Tenés que darte tu propia estrategia de desarrollo, y yo, la última reflexión, es creo que la que tenemos que dar regionalmente. No lo puede hacer Argentina solo por la escala que tiene China. Nosotros deberíamos tener un plan de integración, por lo menos con Sudamérica. Había un uruguayo, Metol Ferré, que hablaba de estados continentales industriales. Sí. Tenemos que volver a pensar en eso, volver a hacer una actualización, por supuesto, de la doctrina, porque no hay que copiar modelos viejos, pero nosotros, el Estado que no se ponga a problematizar la inteligencia artificial va a quedar afuera de las cadenas globales de valor. Y nosotros tenemos una comunidad científica, educativa, bueno, ahora con Milei la estaban destruyendo, pero tenemos activos muy importantes. No tenemos un esquema científico-técnico, tenemos un avance en materia de energía nuclear muy importante, en materia también aeroespacial. Argentina tiene activos y riquezas naturales que la deberíamos estar usando para el beneficio de los argentinos, ¿no? Sabino, muy interesante, la verdad que es como una especie de ir un poco hacia arriba y ver desde lejos cómo está todo el mapa que a veces, viste, se pierde en el día a día y en la noticia, en la chiquita, de ver avances y retrocesos locales. Así que gracias, estuvo buenísimo, súper interesante. Yo te agradezco a vos porque estoy convencido que hay que problematizar esto, discutir el esquema internacional es fundamental, conocer para sobre todo no tener prejuicios sí. y el desconocimiento, y créanme, la cantidad de oportunidades de Argentina, haciendo un plan muy simple, podría estar duplicando sus exportaciones, duplicando sus ingresos, en definitiva, generando bienestar para su población. Por último, déjame que quiero mostrar, si me permitís, el último libro que es de prensa de China, que se llama Atento al Camino, el juego con mi nombre, yo me elegí un nombre en mandarín, que tiene los prólogos de 2 expresidentas, de Cristina y de Dilma Rousseff,
Qué Así bueno. que bueno, recomiendo. Felicitaciones por el Sí. libro y lo voy a, sí, me Gracias. encantaría leerlo. Gracias por charlar un ratito con nosotros. Yo estoy recorriendo las provincias, problematizando, así Ah. que la verdad que les agradezco a ustedes este espacio Qué bueno. y poder debatir estos temas. Muchas gracias. Bueno, un gusto. Técnicamente salió perfecto, así Increíble. que nada, va a ser siempre un gran recuerdo. Abrazo grande y gracias.